Lunes 2 de junio del 2022, bienvenidos todos a Contacto Directo. Empezamos con información nacional destacada a esta hora. La Asociación de Municipalidades del Ecuador aceptó el llamado del presidente de la República, Guillermo Lasso, para unirse contra la inseguridad. Veamos un resumen y luego revisamos lo que dice el COTAD. Un día después de que el presidente Guillermo Lasso lo hiciera público, la invitación fue aceptada por la Asociación de Municipalidades. Su presidente y alcalde de Morona, Franklin Galarza, cree que ya no se puede perder más tiempo. Nosotros no podemos ser ajenos. Vamos a tener que sumarnos a esta cruzada para declararles la guerra al crimen organizado, que los municipios no estamos preparados para ello. Pero la delincuencia común, esa que acecha a diario en las calles de nuestra ciudad, sí debemos colaborar los municipios, porque la ley lo determina. Y mencionó que se trata de combatir desde el mismo frente al crimen organizado y que el tema no solo quede en un anuncio. Para el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, cada localidad tiene sus propios problemas que inciden en la inseguridad y propone a la capital Azuaya como sede de este encuentro entre cabildos y el gobierno central. Que podamos tener una planificación, esto sí, ya a nivel del Ecuador, un plan del estado de seguridad sobre el cual nos podamos alinear todos y cada uno de los diferentes niveles de gobierno. Tenemos que todos colaborar, Asamblea, Gobierno Central, Ministerio, la ayuda internacional es fundamental, son delitos transnacionales. Esto es una guerra de narcotráfico internacional. El COTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, contiene varios artículos que comprometen a los cabildos a actuar y coordinar con el gobierno acciones contra la inseguridad. Uno de ellos es el artículo 31, que refiere a las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados. El literal I señala como funciones el coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana en el ámbito de sus competencias. O el artículo 157, que habla de la intervención temporal subsidiaria. Así que no es verdad que los municipios no tienen competencia sobre la seguridad. De hecho, algunos de ellos en el país cobran incluso a sus ciudadanos tasas de seguridad. La reunión entre los alcaldes y el gobierno, a eso solo le resta ponerle fecha. Nuestros invitados para hoy son el coordinador de bloque de Pachacutic, Salvador Quispe, los hechos concretos sobre la destitución de Guadalupe Joy de la presidencia de la Asamblea y lo que vendría ahora con una nueva mayoría. Más adelante, el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, Roberto González. El trabajo de reestructuración de la entidad ya está lista para la venta. Y también Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación de Participación Ciudadana, empezó el proceso de postulación para la elección de los nuevos consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, que también se eligen en las próximas elecciones, las de febrero. Pero empezó la campaña no autorizada para alcaldes, para prefectos, entre otros. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gobierno advirtió su respaldo a Guadalupe Joy el pasado 24 de mayo, pero eso no fue suficiente para impedir su destitución. La noche del martes, una mayoría donde son pieza fundamental legisladores que fueron electos por Pachacutic, pero que no necesariamente responden a la disciplina de esta organización política, resolvió ponerle fin a ese logro político inédito del brazo político del movimiento indígena: presidir una función del Estado. ¿Por qué pasó esto? ¿Y qué viene ahora? Lo vamos a conversar con Salvador Quispe, asambleísta nacional por Pachacutic, coordinador del bloque del ala no rebelde. Buenos días, Salvador, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Qué gusto saludarlo a usted, a sus colegas, a su audiencia. Y solamente un ligero momento para expresar nuestra solidaridad con Ecuavisa en relación al adelanto
de nuestra recordada amiga Tania Tinoco. Gracias, Salvador. Ecuavisa y seguir adelante. Pachacutic obtuvo unas medidas cautelares, Salvador, que prohibían al Pleno tratar la sugerencia de la Comisión ad hoc de destituir a Guadalupe Llori, pero para 81 legisladores eso no tenía mayor importancia. Entonces, ¿la destitución de Llori está en firme o ustedes piensan adoptar otras acciones? Lenin, como lo dije ayer ante sus colegas, este no es el tema prioritario para nosotros, es el tema legislativo. Sin embargo, no vamos a descuidar esa parte. No podemos dejar que por descuido nuestro sigan pisoteando los derechos no de una persona, sino de todos quienes conformamos Pachacutic, que estamos a lo largo y ancho del todo el territorio nacional. No solamente han pisoteado las medidas cautelares que cautelan los derechos de Pachacutic, sino también violentaron otras leyes. No iniciaron ayer una nueva asamblea, una nueva sesión. Ayer fue la continuación de la sesión 772 que viene desde hace varios días atrás y no estuvo en el orden del día el tema para conocer el informe de la comisión, entre comillas, multipartidista. Sin embargo, lo hicieron. Todo eso es ilegal, pero en relación a las medidas cautelares, pues como todos sabemos, como lo han dicho, y no hay una revocatoria de esas medidas cautelares, están vigentes, por lo tanto nosotros estamos ya presentando las denuncias por el cometimiento de ese delito ante la Fiscalía, ante todos los organismos pertinentes. Espero que se haga justicia en el Ecuador. De no ser así, acudiremos a hacer respetar nuestros derechos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Salvador, ¿qué pasó con los legisladores electos por Pachacutic, pero que forman parte de esa nueva mayoría? Y se lo pregunto porque hace algunos días se dijo que estaban tratando de reincorporarlos a la bancada, que habían dialogado con ellos, pero a la hora de la verdad continúan por su lado actuando con otras organizaciones políticas y no con ustedes. Hoy, ¿sí consideran que hay razones para expulsarlos, aunque ellos de hecho ya no se consideren parte de la bancada, o seguirán intentando convencerlos de que vuelvan a casa? Lenin, nosotros en el cumplimiento de las resoluciones de Pachacutic en un consejo político del 22 de abril, acudimos ante ellos y notifiqué el reingreso a nuestra bancada, pero también en adelante la necesidad del cumplimiento de las reglas internas, de las resoluciones. Como es de conocimiento público, han hecho tabla rasa con eso. No solamente con la votación de antes de ayer destituyendo a la presidenta, sino otras acciones. De hecho, nunca han venido a participar de las reuniones de la bancada a la que en mi calidad de coordinador he convocado. Por lo tanto, se sobreentiende que ellos no quieren estar en Pachacutic. Bien, pues si no se sienten bien en Pachacutic, ¿qué podemos hacer? No les podemos obligar. Se va a convocar a un Consejo Político Nacional y estoy poniendo en manos de dicho Consejo Político Nacional para que finalmente ese Consejo resuelva qué va a pasar en adelante. Pero Salvador, para nosotros, Lenin, este tema queremos mirar la página y avanzar con las obligaciones legislativas y fiscalizadoras que tenemos. Pero antes de entrar a ese punto que está en los pendientes, no solo de Pachacutic, sino de toda la Asamblea, el presidente Lasso le ofreció a Guadalupe Llori su respaldo el 24 de mayo anterior. ¿Consideran ustedes que cumplió el presidente al haber retirado a su bancada de la sesión donde se la destituyó y al haber señalado luego que reconocían un incumplimiento legal en la remoción de Llori? El presidente Lasso siempre estuvo equivocado. Él piensa que nosotros tenemos que cumplir las órdenes de él como muchachos cumplidores de mandos y nada más. Y eso no es así. Nosotros no necesitamos un espaldarazo del presidente. Aquí lo que necesitamos es el respeto a la ley y a la institucionalidad. No está por demás los diálogos y todas estas cosas con el gobierno. Siempre estamos predispuestos para dialogar, ya sea directamente, presencialmente, a través de los medios de comunicación, enviar mensajes, etcétera, que deberían ser escuchados de parte a parte. Sin embargo, creo que él lo hace como tratando de decir, te mando este apoyo siempre y cuando seas una funcional para mí. Y si no es así, entonces te echo. Yo creo que antes de ayer también el gobierno cometió un error.
no porque ellos dicen que la independencia de las funciones del Estado le obligó a no intervenir en el delito que cometió la Asamblea Nacional. Ellos tenían que hacer por mandato de la Constitución y la ley. Si se estaba cometiendo un delito, tenían que prevenir. No lo hicieron. Pachacuti se quedó en la indefensión. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, Salvador, respetar. Y el Estado tendrá que responder. Ya veremos en su momento quién. Si es el gobierno, si son los que votaron por esa decisión ilegal o quién. Alguien tendrá que responder por esa indefensión que le dejaron al movimiento indígena ecuatoriano y obviamente representados por Pachacuti. Ahora, con la salida de Guadalupe Llori, ¿usted considera que esa nueva mayoría ha saciado su hambre o esto apenas comienza? Apenas comienza, Len. Como yo se lo he dicho ya en alguna otra ocasión, esto apenas comienza. El objetivo no es la cabeza de la expresidenta de la Asamblea Nacional. El objetivo va más allá. Yo señalaría en resumen dos cosas en resumen. Primero, controlar la justicia, los organismos de control, etcétera, etcétera, para garantizar la impunidad de los delitos cometidos por quienes gobernaron en la década pasada. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito, claro que están buscando cómo volver al poder, cómo controlar el Ecuador. Y para eso necesitan tener la Contraloría, necesitan tener todas esas herramientas para poder escudarse y poder volver a gobernar. ¿Para qué? Para seguir desapareciendo a personalidades como José Tendetza, a seguir desapareciendo a personalidades como el ex periodista Fausto Valdivieso, para seguir gritándole gordito Rorosa, para seguir firmando decretos como el 813 y seguir despidiendo y seguir dejando lágrimas con nuestras madres del Ecuador. Salvador. Quieren volver al poder para seguir entregando las propiedades del Ecuador como las Cementos Guapán que dejaron entregando para intereses extranjeros. Para eso quieren volver, forzando la ley como lo están haciendo hoy día. Salvador, y ese discurso de Virgilio Saquicela diciendo que ahora sí van a trabajar y que extiende él no una, sino las dos manos para legislar por el interés de los ecuatorianos, ¿usted lo cree o no? Fíjese que porque Guadalupe Llori alguna vez dijo que hay que coordinar con el Ejecutivo, ese ha sido el pretexto para decir Guadalupe Llori lacista y tiene que irse, y finalmente se dieron con el gusto de charla. Ayer Saquicela dice que hay que extender las dos manos al Ejecutivo. Ahora entonces yo pregunto, ¿acaso ese discurso tiene que ser motivo ya para decir fuera de la presidencia ilegal donde está sentado este rato? No puede ser. Por supuesto que el Ecuador necesita dar la mano. Yo estoy de acuerdo y saludo la palabra de los alcaldes, por ejemplo, para hacer una gran minga frente a la inseguridad que atravesamos los ecuatorianos. Por supuesto que tenemos que conversar, a ponernos de acuerdo, con respeto, con equidad, con cordialidad, pero sobre todo para tomar decisiones sobre esos temas y que no sean simples reuniones para fotografías y para luego decir que estamos en el país del encuentro. Salvador, aquí necesitamos que se tomen decisiones en esos temas. Ese es el objetivo, sí, que haya consensos, diálogos, que haya acuerdos y acciones. Pero ¿usted cree que realmente sea posible cuando tenemos una diversidad de organizaciones políticas velando cada una por sus propios intereses y en algunos casos por sus propias impunidades? Yo creo que sí es posible. Si nos olvidamos esas impunidades que buscan, perdón para los delitos, para la corrupción que cometieron, yo creo que sí. Fíjese, Lenny, yo he estado diciendo en otros momentos y lo repito hoy en Ecuavisa, este momento el Ecuador recibe casi $50 extra presupuestarios por el precio del barril de petróleo. Deberíamos utilizar ese recurso para sustituir en parte y sobre esa base poder bajar el precio del galón del diésel. Bajemos el precio del galón del diésel, señor presidente de la República, y de esa manera también ayudemos a bajar el precio de los pasajes, ayudemos a bajar el precio de los alimentos, que es lo que le preocupa profundamente a nuestro pueblo ecuatoriano. Hagamos eso. Si para eso tenemos que conversar, aquí estamos. Aprovechemos el buen precio del petróleo, bajemos el precio de los combustibles. Es la propuesta que le vuelvo a hacer al señor presidente de la República. Salvador Quispe, coordinador de Bloque de Pachacuti. Gracias, Salvador, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias también, Len. Buenos días.
Buenos días, una pausa y al volver, Roberto González, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, con quien conversaremos sobre la reestructuración de esta entidad luego de un prolongado uso político. ¿Está lista ya para la venta? Hay compradores en firme. Regresamos en breve. Dicen que las segundas partes nunca superan a la primera. El 29 de julio del año pasado, Roberto González Müller asumió por segunda ocasión la presidencia ejecutiva del Banco del Pacífico. Y quiero empezar este diálogo preguntándole a Roberto si ese axioma se ha cumplido en esta segunda gestión o si por el contrario ha logrado usted desvirtuar este axioma. Buenos días. Gracias, buenos días y gracias también por esta nueva oportunidad de estar aquí en esta casa. Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Hemos cerrado no ya un cuatrimestre, que fue lo que informamos, sino mayo, que cerramos ayer, con una utilidad acumulada superior a los 40 millones de dólares en estos primeros 5 meses. Esto supone que el banco va a una velocidad de 90 a 100 millones de dólares anuales de ganancia. Probablemente superemos el año prepandemia y probablemente sea el mejor año en la historia del Banco del Pacífico. El primer trabajo a desarrollar ha sido la reestructuración del banco. ¿Qué tan complicado estuvo? ¿Con qué nomás encontró? Bueno, esos procesos son duros, tienen un componente personal importante porque hay una reducción del rol de la entidad, hay una reducción de los gastos, hay un control de todo aquello que supone un exceso operacional, gastos, mantenimientos, publicidades. ¿De cuánto fue el recorte? ¿Cuánta gente salió? El recorte fue de un 32%, 1.200 personas, y eso ya nos está facilitando y proporcionando un ahorro diario de $208.000 a la cuenta de resultados. ¿Estas acciones se las tuvo que tomar porque el banco fue utilizado políticamente en algún momento en el pasado? El banco sirvió para plataformas políticas de todo color y además engordó artificialmente, en mi opinión, y operacionalmente su estructura. Es decir, el banco tiene hoy un tamaño aproximadamente de 7 billones de dólares y opera con una estructura un 32% inferior. Es decir, aún no creciendo el balance, solo por ese concepto tenemos 60 millones de dólares adicionales de utilidad, que van a reforzar el patrimonio del banco. En definitiva, le crean más valor al accionista. ¿Ese uso político que se le dio en el pasado puso en riesgo en algún momento a los 2.7 millones de clientes que tiene el banco? Siempre que esa política se hubiera perdurado en el tiempo y no se hubieran hecho las provisiones que estamos haciendo ahora para reforzar la cartera, podría haber puesto en peligro. No hay que olvidar que todos aquellos que proclaman que el banco es del pueblo, de todos, no, el banco es de los 2.7 millones de clientes que ponen su dinero, y ese dinero no es precisamente para servir a intereses políticos, sino para servir a los intereses del accionista y del banco. ¿Cuál es la explicación técnica al hecho de que el Banco del Pacífico tuviera utilidades importantes en los últimos años, pero llega usted a la presidencia ejecutiva, implementa cambios, cierra agencias, saca gente y también provisiona cartera, y resulta que las utilidades no llegaron ni a los 6 millones de dólares en el 2021? Porque en el 2021 se hace ese ajuste, precisamente. Todo el coste de reestructuración se pasa por la cuenta de resultados y además se incrementan sensiblemente las provisiones. La utilidad no desapareció, cambió de registro contable. Prueba de ello es que hoy, 5 meses después de cerrar el ejercicio, probablemente ya ganamos más dinero que el año pasado a la misma fecha, ¿no? ¿Cuánto dinero se tuvo que provisionar a los créditos impagos? El año pasado destinamos más de 50 millones y este año vamos a destinar otros tantos. O sea, el proceso continúa. No es que algo que se detiene, y nuestra obligación es dejarle al accionista, en definitiva, al gobierno, el banco lo más provisionado y fortalecido posible. ¿Pero cuál es la tasa de morosidad del Banco del Pacífico? 3,18. Eso está por encima del promedio. Eso está ligeramente por encima del promedio. Pero, ¿cómo es que un banco tan grande y que registraba tantas utilidades antes tenía una tasa de morosidad tan alta? ¿Lo estaban manejando mal? Porque durante un periodo se concedieron operaciones que, en mi opinión, nunca debieron haberse concedido. Y esas operaciones, cuando tienen sus periodos de gracia o no pago, no se ven, pero cuando acaban esos periodos de gracia o se junta también con la pandemia, pues produce una tasa de morosidad muy elevada. Cuando dice operaciones que no tenían que haberse dado, se refiere a Reactívate Ecuador. Reactívate, créditos sociales, créditos educativos, compra de cartera de otras entidades, etcétera. Ahora,
Esos programas han sido cerrados definitivamente, el de vivienda social, el de los créditos educativos, que la gente los requería mucho y que hacen falta. Están suspendidos temporalmente y lo que se hace ahora es un análisis muy detallado de las solicitudes. Lo que no se entregan son créditos en masa, pero cualquier persona puede acudir al banco y solicitar la operación que necesite. Y lo que se hace es un análisis técnico, estrictamente técnico. No tenemos ni operamos con ningún mandato político de nadie. Algunos gobiernos decían, con el Banco del Pacífico vamos a operar de manera política y vamos a responder a requerimientos de carácter social. Eso no está bien. No, porque no es dinero del Estado, es dinero suyo, mío y de 2,7 millones. Entonces, si yo dedico ese fondo a financiar una operación de un municipio, a financiar una operación de un gobierno autónomo, estoy utilizando el dinero de privados para fines públicos. Y esa no es la misión del banco, porque para eso están los bancos del Estado. Está la CCN, está el Banco del Estado, estaba el Banecuador, estaba el Banco de Fomento. Esas son las instituciones que tienen que hacer esas operaciones, o los bancos multilaterales con los avales de los gobiernos. Pero un banco privado no debe financiar actividades públicas. Se ha anunciado la venta del Banco del Pacífico, ¿la valoración está lista ya? La valoración ya fue entregada hace un mes, cumplimos el cronograma, está en manos del accionista. Pero es secreta. Más que secreta, confidencial, Lenin, porque desvelar cifras puede inducir a asumir compromisos o máximos o mínimos, y no queremos eso. Existe un enorme interés en este proceso en el exterior, fundamentalmente. Entonces, el hecho de poner unos límites por arriba y por abajo al precio puede condicionar precisamente ese precio. Entonces, esa valoración se va a tomar como referencia, pero no va a ser en ningún caso definitivo. ¿Ya hay compradores? Ahora mismo estamos en la fase intermedia. ¿Qué significa esto? Significa que el banco asesor ya ha invitado a más de 30 entidades internacionales que están analizando la información preliminar, y a lo largo de este mes de junio, primera semana de julio, sabremos cuántas entidades han mostrado realmente su interés. ¿Qué significa eso? Significa que firman un acuerdo de confidencialidad. Todos estos procesos siempre tienen una carga de confidencialidad, porque es lógico, ¿no? Y acceden a entrar a la información del banco para verificar que los datos que les hemos enviado responden a la realidad. Ellos ahí se hacen su composición, sus análisis, y ofertarán al accionista el precio que ellos consideren. ¿Ecuatorianos, personas naturales o jurídicas, es decir, bancos, pueden comprar el Banco del Pacífico? No, está totalmente prohibido. Los términos de referencia contemplan exclusivamente entidades financieras internacionales, evidentemente con solvencia, tamaño, idealmente con acceso a los mercados de capitales. Pero ningún inversor ecuatoriano, ningún banco ecuatoriano, ninguna persona que tenga vínculos con Ecuador puede comprar el Banco del Pacífico. Y finalmente, Roberto, ¿para cuándo está previsto ya llegar a la fase final, a la compra propiamente dicho? Esta fase que les acabo de comentar durará aproximadamente después de julio unos 2 meses, 2 meses y medio. Estamos hablando de probablemente septiembre. Entre septiembre y octubre tendremos probablemente ya una entidad o varias firmemente interesadas y que hayan presentado una oferta. Después de eso hay que pedir autorización al regulador, en este caso a la Super de Bancos, quien debe calificar la idoneidad de ese banco, y estimaríamos antes de Navidad tener el acuerdo firmado, y luego siempre hay algunos flecos que cubrir. No. Ahora, hay que tener en cuenta que estos procesos no son matemática pura. Hay autorizaciones, peticiones de información, es decir, podrían prolongarse un poco más. Se puede prolongar porque es lógico. Si el banco hace una oferta, tiene que ser sometido a determinados comités, los comités a su vez piden autorizaciones. No es a rajatabla decir el día 15 de diciembre está. Puede dilatarse. Estos procesos siempre toman algunas semanas de cadencia, pero nuestro objetivo y el compromiso con el gobierno es tener este año la operación cerrada. Ya estaremos pendientes de aquello. Roberto González, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, gracias por acompañarnos. Muchas gracias de nuevo a la emisora. Luego del corte vamos a estar con Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, con quien vamos a revisar el arranque del proceso electoral en curso. Una pausa y volvemos. Vientos electorales se avecinan y empieza a llegar ya el olor y a veces también el hedor de estos tiempos. Y hay asuntos que revisar con Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo.
Hola Lenin, buenos días, gracias por invitarme. Ha convocado ya el Consejo Nacional Electoral a la inscripción de candidaturas a los consejeros de participación ciudadana. Finalmente se implementó algún cambio que impida, como ocurrió en la última elección, que la política se tome esta entidad. ¿Alcanza con los filtros dispuestos o son insuficientes? Bueno, efectivamente ya el Consejo Nacional Electoral ha llamado justamente a las postulaciones, a quienes estén interesados a formar parte del Consejo de Participación Ciudadana. Existen algunas normas, algunos reglamentos. Sin embargo, yo sí quisiera recordarle que en determinado momento Participación Ciudadana consideró que los filtros estaban muy laxos en determinado momento, porque el reglamento lo que dice es que no podrán competir o inscribirse o ser candidatos aquellas personas que en los últimos 2 años hayan ocupado un cargo de elección popular o hayan dirigido o haber estado afiliados a un partido o movimiento político. Sin embargo, no habla nada acerca de las otras calidades que la ley de todas maneras acepta, que son los adherentes y los afiliados. Por lo tanto, si bien es cierto, directores, militantes y quienes han ocupado un cargo de elección popular representando un partido político no podrán estar postulando, sí lo podrán hacer aquellos que son adherentes y aquellos que son afiliados, con lo cual queda abierta nuevamente esta posibilidad de contaminación política. En tiempos electorales siempre salta el tema de la necesidad de reformas estructurales porque los sistemas no terminan de convencernos. Por ejemplo, usted impulsaba el voto en plancha y no entre listas como ocurría antes, y ahora resulta que sale electo cualquier hijo de vecino que está escondido en las últimas casillas y a quien no lo conocen ni en el barrio. ¿Es tiempo de volver a hablar de reformas más allá de que no puedan ser incorporadas para el proceso electoral del próximo mes de febrero? 2 cosas. En primer lugar, el tema de plancha, nosotros nos ratificamos en la importancia que reviste el que el ciudadano pueda empezar a educar su tendencia política y empiece a votar por tendencia, por un plan de trabajo. Cuando usted tiene una votación entre listas, eso es imposible. Tiene sus retos, por supuesto, el votar en plancha. Sin embargo, en el conocimiento, digamos, del ir hacia el fortalecimiento del conocimiento político del ciudadano y del empoderamiento, quería decir ciudadano, es siempre mejor la votación en plancha. Por otro lado, usted me mencionaba que sí, pues empezamos el proceso de elección del Consejo de Participación Ciudadana. Este proceso de elección está de todas maneras también revestido de cierta polémica. No nos olvidemos que el Consejo Nacional Electoral tiene un juicio pendiente propuesto en la Asamblea Nacional. Sin embargo, sí es importante para la ciudadanía que todos conozcamos que ese juicio no podrá ser llevado adelante porque, de acuerdo con lo que establece el artículo 19 del Código de la Democracia, cualquier acción en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral tendrá que ser suspendida hasta después de que sean las elecciones, pues, y los resultados difundidos. Ruth, en Chile las presidenciales tuvieron resultados definitivos 3 horas después de cerradas las urnas. Algo similar pasó en Colombia, lo acabamos de ver el domingo pasado. Acá en Ecuador, cuando hay elecciones, apagón mediante, se demoran, cuando son elecciones seccionales, hasta unos 15 días en dar resultados para ciertas ciudades. ¿Hasta cuándo debemos seguir soportando esta situación que ningún Consejo Nacional Electoral parecería que ha estado interesado en resolver? Me parece que la actuación del Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones, especialmente en la segunda vuelta, fue óptimo. Es decir, fue un conteo bastante tranquilo, pero sobre todo los resultados oficiales, que creo que eso es importante, tuvieron o pudieron ser conocidos en un espacio de tiempo correcto y tolerable, por decirlo así. Sin embargo, en las elecciones de los gobiernos locales, yo creo que se va a complicar un poco y esta información o transmisión de los datos seguramente va a demorar un poco más. ¿Por qué? Porque no tomemos en cuenta que se están esperando al menos tener 80.000 a 90.000 candidatos. El conteo de votos, además, porque son varias dignidades que van a tener que elegirse, va a ser significativamente mucho más difícil. Entonces, yo creo que lo que hay que más bien aportar y esperar es que el Consejo Nacional Electoral se organice de tal manera para que pueda desarrollar un trabajo efectivo. Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Se nos quedaron 10 temas pendientes, pero habrá una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. A ustedes, muchas gracias.
Y ya vienen más noticias en Televistazo en la comunidad. Las entrevistas regresan mañana, 6:55, por la señal de Coavisa.